Agradezco nuevamente por la invitación y tomarme en cuenta para esta actividad que considero extremadamente importante. Eh, Primeramente, el agradecimiento no solamente por haberme tomado en cuenta para la actividad, sino para poder hablar sobre la salud mental, que desgraciadamente es algo que está invisibilizado. Si bien durante la pandemia, el tiempo post pandemia, se ha hablado mucho sobre la salud mental, pero desafortunadamente a la hora de la hora, a la hora de intervenir, no se toma en cuenta para nada la salud mental. Eh, Quiero que este trabajo sea un poquito más dinámico y podamos intercambiar algunas experiencias y en función a esto poder, bueno, ir resolviendo también algunas situaciones. Pero si me permiten, tal vez de forma introductoria, plantear dos conceptos que creo que son extremadamente importantes al momento de hablar de lo que es la salud mental en la educación. Y el primero es hablar sobre el concepto de salud mental. La salud mental se define, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como el bienestar a partir de que el individuo es capaz de reconocer sus capacidades, es capaz de afrontar las adversidades de la vida cotidiana y tiene la capacidad de poder desenvolverse, desarrollarse en un contexto y trabajar de forma productiva. En resumen, podemos decir que la salud mental está sostenida en base a tres pilares fundamentales: el bienestar con uno mismo, el bienestar con los cambios de la vida y el bienestar con el entorno. Eso desde el punto de vista teórico. Sin embargo, cuando hablamos ya también, tal vez un poquito desde el punto de vista más real, ¿qué entendemos por el bienestar con uno mismo? De pronto, esto puede estar relacionado no solamente con autoestima, sino que requiere de un proceso de introspección, autocrítica, introspección en el sentido de poder identificar nuestros alcances, nuestras limitaciones, autocrítica en el sentido de poder valorarnos, pero valorarnos de una manera justa. Y cuando digo justa, no solamente hago referencia al término de justicia, sino al término de cabalidad. Existe el discurso de que autoestima es sinónimo de quererse a uno mismo. Y existen muchas personas que tienen autovaloraciones, pero demasiado sobrevaloradas. Eso no es salud mental, ¿no? Por el contrario, también tenemos personas que tienen infravaloración. Entonces, si se dan cuenta, esto es un punto de mucha vulnerabilidad. Por otro lado, el segundo pilar, el estar bien frente a los cambios de la vida, que está ligado básicamente a lo que son la movilización de recursos adaptativos. Sin embargo, este concepto de adaptación también es algo bastante complejo porque requiere de mucha experiencia, requiere de desarrollar habilidades adaptativas, requiere de desarrollar habilidades sociales, ¿no? Habilidades cognitivas y estas habilidades al mismo tiempo, estos mecanismos, no son los mismos a lo largo de la vida. Por último, el bienestar con el entorno hace referencia no solamente a la capacidad de que tiene el sujeto de poder integrarse al entorno eh, social y el desarrollo de habilidades sociales, sino también al contexto social, cultural, lo que implica aspectos relacionados con lo que son eh, entender todas las diferencias, tolerancia, etcétera. Entonces, un poco de forma breve y rápida les resumo este concepto con la intención de poder entender que lo complejo que es la salud mental y al mismo tiempo lo frágil y vulnerable que es la salud mental. En este sentido, si nos ponemos a reflexionar sobre el bienestar con uno mismo, el bienestar con los cambios de la vida y el bienestar con el entorno, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas no hemos tenido un bienestar o no tenemos o no vamos a tener un bienestar absoluto
frente a los cambios de la vida o con nosotros mismos o con el entorno. Entonces, por eso les digo, es que la salud mental es muy frágil y todos somos vulnerables a poder en algún momento de nuestras vidas desarrollar alguna alteración en la salud mental. En otras palabras, tenemos que entender que la salud mental no es un estado absoluto de bienestar, sino más bien tenemos que entender como un proceso de bienestar. Es algo que debemos hacer continuamente para poder estar bien. Voy a hacer la comparación con la salud física, ¿no? La gente que quiere cuidar su salud física, cuida su alimentación, la dieta, hábitos, ejercicio, etcétera. Con la salud mental es algo exactamente similar. Es algo que tenemos que ir desarrollando. Ese es un primer tema que quiero poner sobre la mesa para poder desarrollar posteriormente lo que ya es el trabajar con personas que tienen trastornos de salud mental. El segundo elemento que quiero considerar o poner en consideración es que triste y desgraciadamente existe un marcado estigma social alrededor de lo que es la salud mental, ¿no? Desde conceptos que tristemente no solamente están relacionados a un contexto social en particular, sino que desgraciadamente está casi generalizado en nuestro entorno social, y es el vincular o el relacionar a la persona con trastorno mental con la locura, ¿no? Este creo que es un elemento muy importante a mencionar porque no solamente es un denominativo, ¿no? Para poder identificar a estas personas, sino que es un denominativo peyorativo, ¿no? El loco. Y este es un gran problema porque esto, primero, más allá del estigma como tal, es un elemento que genera discriminación y es un elemento que dificulta que las personas que tienen problemas de salud mental, que vuelvo a repetir, podemos ser cualquiera de nosotros, busquen atención en salud mental. Y escuchamos cotidianamente de que yo no estoy loco, ¿no? ¿Para qué tengo que ir al psiquiatra? ¿Para qué tengo que ir al psicólogo? Si eso es para locos, ¿no? Y al mismo tiempo existe la idea mal concebida de que las personas que trabajamos en el área de salud mental nos dedicamos a atender locos o a cuidar locos. Entonces, un poquito el mensaje es que los psiquiatras, los psicólogos, no trabajamos con gente loca, trabajamos con gentes con problemas y problemas tenemos todos. Entonces, creo que esto es importante poder durante este tiempo se ha hablado mucho sobre la salud mental, sin embargo, es muy poco lo que se hace sobre la salud mental. Desgraciadamente, por las características de lo que es la mente, entendiéndola como un epifenómeno, como algo subjetivo, la salud mental es invisible. Y desgraciadamente, las personas que tienen problemas de salud mental son personas invisibilizadas, marginadas, discriminadas y muchas veces vulneradas en la mayoría de sus derechos. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta esto y por eso es que estoy muy agradecido de poder participar en esta actividad, porque no solamente permite entender lo que puede ser la inclusión en el aula de las personas con problemas de salud mental, sino también entender que tenemos que preparar a estas personas para poder desarrollarse e incluirse en la sociedad, ¿no? Que es un pilar fundamental dentro de lo que es la rehabilitación, la reinserción social. Dicho esto, plantear que los trastornos de salud, bueno, primero que no toda alteración de los procesos mentales o de la salud mental corresponde a un trastorno, ¿no? Voy a poner como ejemplo la ansiedad. Ya creo que esto es algo muy común, muy frecuente. Existen situaciones de estrés que pueden provocarnos estados de ansiedad, pero que son transitorios.
¿no? A diferencia de lo que ya puede ser un trastorno, en el que de pronto no solamente es que es transitorio, sino que ya provoca dificultades en el desempeño cotidiano del sujeto. Esto por un lado. Por otro lado, mencionar que los trastornos de salud mental son diversos y tendríamos realmente que tener tal vez un tiempo mucho más prolongado para poder hablar de patologías específicas. Pero básicamente, para poder concretar, vamos a mencionar que las alteraciones o los trastornos mentales pueden dividirse en cuatro grandes grupos, ¿no? Uno que corresponde al grupo de los trastornos psicóticos, donde tenemos patologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las paranoias o trastornos delirantes crónicos, el trastorno esquizoafectivo, que digamos son trastornos mentales o patologías muy severas y que en algún caso pueden llegar a tener, a ser discapacitantes. Por otro lado, tenemos a los trastornos neuróticos, en los que vamos a mencionar tres grandes subgrupos. El primero, los trastornos de ansiedad, que son los más frecuentes, ¿no? Que de pronto tenemos ahí el trastorno de ansiedad, el trastorno de pánico, el trastorno fóbico, el trastorno obsesivo compulsivo. No vamos a entrar en detalles sobre las características clínicas, pero son muy frecuentes en la población en general. Un segundo subgrupo dentro de este grupo de trastornos neuróticos son las alteraciones relacionadas al estrés. Y aquí quiero hacer un poquito de hincapié, porque aquí vamos a ver tres situaciones. Una, que es la llamada reacción a estrés agudo, que no es un trastorno como tal, pero es una situación que vulnera nuestra estabilidad. Voy a poner un ejemplo para que se pueda entender a qué se refiere con reacción a estrés agudo, a algo que nos ha tocado vivir a todos el año 2020 con el tema de la pandemia. De pronto, de forma repentina, nos avisan que hay un problema de pandemia. Un día o 2 días después se declara la cuarentena rígida y nuestros patrones habituales de comportamiento cambian repentinamente. Y eso nos genera síntomas de ansiedad, es una situación de estrés, por eso se llama estrés agudo, que nos genera estados de ansiedad, tristeza, pero en un lapso de tiempo vamos desarrollando un proceso adaptativo y hemos podido salir adelante, ¿no? Eso es algo muy frecuente y eso creo que es importante considerar en tanto los estudiantes como el plantel docente, ¿no? Cada inicio de gestión, cada grupo con el que las personas trabajamos, de pronto implican situaciones de estrés agudo o exámenes, defensas de tesis, etcétera. Sin embargo, aquí tenemos que considerar que la persona tiene la capacidad de movilizar recursos adaptativos. Luego tenemos una segunda instancia que ya es un trastorno que se da justamente a partir de esta situación de estrés agudo donde la persona no puede superarla y es básicamente lo que se conoce como trastorno de adaptación, donde ya el sujeto es incapaz de adaptarse y a partir de esta incapacidad, porque la persona es consciente de que le está generando dificultades, y es que puede desarrollar síntomas de ansiedad y de depresión. Un tercer elemento dentro de este grupo son los llamados, o es el llamado trastorno de estrés postraumático, ¿no? En el que la persona vive un evento traumático y a partir de esto va desarrollando estados de ansiedad permanentes, se complica con sintomatología depresiva, puede complicarse con eh, problemas vinculados a consumo de sustancias, etcétera. Quiero hacer énfasis en este punto porque desafortunadamente estamos viviendo un contexto de violencia. O sea, no me refiero en el entorno universitario, sino en el entorno social. Y
nos llegan estudiantes que de pronto tienen antecedentes o historias de violencia, ya sea violencia doméstica, el tema de violencia sexual es un problema alarmante y preocupante cada vez en gente más joven y que, claro, obviamente estas son cosas que nosotros como docentes no estamos obligados a saber. eh, las personas tampoco están obligadas a comentar, pero creo que es una responsabilidad nuestra como formadores de recursos humanos, de talento humano, el poder permitir que las personas identifiquen que se trata de problemas y que puedan buscar ayuda y que existimos personas que trabajamos en esto. Por eso les decía hace un momento, los psiquiatras, los psicólogos, no trabajamos con locos, trabajamos con gente con problemas. Y si partimos de esta lógica, todos tenemos problemas. Entonces, desestigmaticemos el tema de que el ir al psiquiatra es para gente loca. Luego tenemos un otro grupo que tampoco los vamos a mencionar en profundidad, pero que son los trastornos de la personalidad, y un último grupo que son los llamados trastornos mentales orgánicos, que son patologías o alteraciones psicopatológicas que están provocadas porque existe una base orgánica o son secundarias a una enfermedad física o están inducidas por el uso de sustancias. Y aquí también hacer un pequeño paréntesis porque este es otro problema que creo que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que preocupar porque desafortunadamente el consumo de sustancias en población universitaria, y cuando digo población universitaria no solamente me refiero a estudiantes, sino también a docentes, personal administrativo, es elevado. Ojo, cuando hablo de consumo de sustancias, me estoy refiriendo a un consumo de forma general, que puede ser de diferente manera. No estoy hablando necesariamente de un patrón adictivo. Lo más común, lo más frecuente es el uso de sustancias de forma recreativa. Aquí tenemos que mencionar que la droga legal más consumida en el planeta es el alcohol. Entonces, existe una delgada línea entre un consumo recreativo a un consumo problemático, ¿no? Por otro lado, creo que también es importante, hablábamos hace un momento sobre el tema del estrés, el tomar en cuenta este abuso de sustancias con la finalidad de tranquilizarse, ¿no? Es muy común, muy frecuente, tanto en estudiantes como en personal docente, como en personal administrativo, el uso de medicación tranquilizante, que pueden ser fármacos de prescripción, como son las benzodiazepinas, ahí hablamos clonazepam, alprazolam, diazepam, etcétera, o que algo que desgraciadamente se está convirtiendo en un problema severo de salud pública, que la gente va a las farmacias y empiezan, porque son medicamentos de venta libre, a consumir relajantes musculares, que son fármacos muy peligrosos, porque son derivados opioides y pueden generar problemas de adicción muy rápido, o el consumo de otro tipo de sustancias, que, como es el caso de la marihuana. Y a esto le tenemos que sumar la mala información o desinformación que existe respecto al consumo, ¿no? de la, la marihuana medicinal, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, eh, todos estamos dentro de un grupo de alto riesgo de desarrollar en algún momento algún problema de salud mental, ¿no? Se han identificado en la universidad, en la sede de La Paz, algunos ya estudiantes que están recibiendo tratamiento, que algunos de ellos están en la mayoría de los que están recibiendo tratamiento se encuentran estables y, si vale el término, con algún grado de funcionalidad. También se han identificado otros estudiantes con problemas de salud mental, pero que no realizan tratamiento y ahí tenemos un problema. Por eso es que les decía que nosotros como agentes tenemos de educación tenemos que promover el cuidado de la salud, así como
a los niños en las escuelas se les enseña a lavarse los dientes y que tenemos que ir al dentista una vez al mes o una vez al año para control, deberíamos promover lo mismo, ¿no? Que deberíamos acudir a servicios de salud mental, no necesariamente porque estemos locos o tengamos problemas, pero para tener algún tipo de apoyo, orientación y evaluación. Con respecto a el personal docente, porque esto creo que también es algo que no se ha mencionado mucho, ¿no? Eh, y es justamente el tema del estrés laboral. Porque generalmente cuando hablamos de problemas de salud mental en el aula, no tenemos que mencionar solamente a los estudiantes, también a los docentes, ¿no? En el sentido de que la actividad docente no es solamente estar en el aula. Creo que ese es un concepto y un error fundamental que tiene la mayoría de las personas, que piensan que la actividad docente es únicamente el tiempo que estamos en el aula dando exámenes, pero esto implica mucho más. El trabajo docente implica muchísimo más, ¿no? Desde horas extra aula para preparar las clases, corregir exámenes, preparar evaluaciones, muchas veces tenemos que cumplir tareas administrativas también, ¿no? De administración académica. Entonces, todo esto implica un grado de estrés y que nos lleva muchas veces a sobrepasar nuestros propios límites y tener un desgaste emocional por el estrés laboral, ¿no? Creo que aquí también algo que es importante, esto no solamente es para los docentes, sino también para el área administrativa, en que de pronto todo el mundo demanda que tengamos un buen desempeño. Cuando hacemos algo favorable, se supone que está bien porque es lo que teníamos que hacer, pero el mínimo error ya es motivo de sanción y todo esto implica, es como una bola de nieve cuesta abajo, ¿no? Que va creciendo, creciendo, creciendo y de pronto podemos en algún momento nosotros desarrollar este síndrome que se manifiesta con síntomas inicialmente de tensión psicofísica, ¿no? Palpitaciones, tensión muscular, dificultades para dormir, y en una etapa, la parte más peligrosa es lo que se conoce como despersonalización. ¿En qué consiste la despersonalización? En la que ya no me interesa el conectar con el otro, ¿no? Y de pronto yo voy, hago lo que tengo que hacer y cumplo mi horario y me voy, ya no me relaciono con las otras personas. A veces esto lleva a que pueda existir incluso eh, algún tipo de malestar o maltrato hacia los colegas, hacia los estudiantes. Entonces, tomar en cuenta esto. Y una tercera fase, que ya es la parte más complicada, que es la que está relacionada con la aparición de sintomatología depresiva, porque es frustrante, o el problema relacionado a que no solamente mi problema se queda en el aula, sino que lo puedo trasladar a otras áreas de mi vida. Entonces, no solamente me afecta a mí, sino afecta a mi entorno. Entonces, de forma muy breve, he querido plantear algunos puntos y temas que me gustaría que los pudiéramos conversar ahora, que pueda ser algo un poco más interactivo. Obviamente no vamos a resolver los problemas en este momento, pero por lo menos tener algunas directrices para poder entender cómo poder identificar estos problemas y cómo poder derivar a las personas o nosotros mismos poder buscar algún tipo de ayuda para poder enfrentar estas situaciones que, vuelvo a repetirles, son problemas que van creciendo, ¿no? Desafortunadamente, la salud mental está invisibilizada y toda esta problemática va creciendo. Y a esto le tenemos que sumar, y con esto termino, dos aspectos que son muy delicados. Uno, que se malinterpreta o se entiende de manera distorsionada el hecho de que el afrontar situaciones representa una situación de voluntad y de pronto tienes que salir adelante, tú puedes, échale ganas y es bastante complicado. Voy a hacer una comparación con la salud física.
Decirle a una persona deprimida, tienes que poner de tu parte para salir adelante, es pues como decirle a una persona con dolor de muelas, tienes que poner de tu parte para que no te duela. Es decir, no es una cuestión de voluntad. O peor todavía, estos discursos que están justamente a partir de la pandemia, de que hemos nacido para ser felices, y decirles, no, es que tienes que vivir la vida con entusiasmo y disfrutar la vida. Decirle a una persona con depresión de por qué estás triste si la vida es maravillosa, es como decirle a un paciente con asma, ¿por qué no puedes respirar si hay tanto aire? Vuelvo a repetir, no se trata de una cuestión de voluntad. Justamente esa es la patología. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enfocar y orientar a las personas a que busquen atención en servicios especializados de salud mental. Y el último elemento que quiero poner en consideración también es que desafortunadamente estamos viviendo una época en la que, bueno, estamos viviendo una crisis de valores y esto nos lleva a que desafortunadamente muchos problemas de salud mental están siendo normalizados, ¿no? Pongo como ejemplo el tema del uso de sustancias, ¿no? Es normal consumir, todo el mundo lo hace, por lo tanto no es problema, es socialmente aceptado, entonces no es un problema. Aquí tampoco se trata de que porque todos nosotros seamos diabéticos o el 90% de la población sea diabética, decir que es normal tener diabetes. En este caso pasa lo mismo con los problemas de salud mental. Entonces, estos son los elementos que hacen que se invisibilicen los problemas de salud mental y que de pronto no podamos identificarlos. Entonces, de forma muy resumida, he querido abordar un tema bastante amplio y bastante complejo y ahora sí me gustaría poder intercambiar algunas opiniones con ustedes o si tienen algún tipo de pregunta para que podamos conversar al respecto. Colegas, comenzamos esta sección conversatorio, introductoria, y nos hemos mucho ahora de ustedes a preguntar las inquietudes que tienen, seguramente tienen varias, entonces les damos la palabra. Ya, Perdón, adelante. buenos días Creo a todos. Antes de dar paso a las participaciones, me gustaría que, doctor, pudiéramos responder a la pregunta de la licenciada Arce. La planteo mediante el chat y posterior a eso, en orden vamos dando paso a las participaciones y a las levantadas de mano, por favor. perfecto. La pregunta es, ¿en este último grupo entrarían también las adicciones a las redes sociales? Sí, qué buena pregunta y agradezco mucho esta pregunta, porque bueno, ese es otro tema también muy amplio de conversar. Justamente dentro de lo que hablábamos, lo que es el tema de los cambios de paradigmas que estamos viviendo en esta época de posmodernidad, tenemos el tema este de las redes sociales, que a ver, para que se entienda un poquito mejor, voy a contextualizar eh, lo que voy a decir para que no parezca que se está haciendo una crítica y mucho menos de forma peyorativa. La vida nos enseña, la naturaleza nos enseña que todo ser vivo nace, crece, se desarrolla, envejece y muere. Planteo esto porque tenemos que entender que la sociedad es un ser vivo. Por lo tanto, todas las sociedades nacen, crecen, se desarrollan. Ahí tenemos el desarrollo de la cultura, decae y se extingue. La historia nos muestra eso, las grandes civilizaciones, etc. Hago énfasis en esto porque nos está tocando vivir una época de decadencia. Y cuando hablo de decadencia, no lo digo en términos de crítica de que en mis tiempos era mejor o los tiempos antiguos eran mejores, sino en el sentido de que estamos viviendo una situación de cambios de paradigmas y de crisis de valores. Entonces, justamente este fenómeno del avance tecnológico, que es
tiene muchos beneficios, pero también tiene grandes desventajas. Y un poco un problema está vinculado con el tema de las redes sociales, que si bien son elementos que de pronto nos permiten estar conectados, pero fíjense la gran paradoja. El siglo XXI, el siglo de las telecomunicaciones, donde podemos conectarnos de un continente al otro, pero la gente está cada vez más sola. Entonces, este tema de las adicciones a las redes sociales, a mí me preocupa no solamente por el hecho de la adicción en sí, sino de que las personas jóvenes están perdiendo la capacidad de desarrollar habilidades sociales, de interactuar, ¿no? Un ejemplo es este, digamos, si bien la tecnología nos está apoyando para poder tener este contacto en este momento, pero en lo personal a mí me parece bastante impersonal, ¿no? Porque nos estamos viendo, nos estamos mirando en la pantalla, pero la interacción es muy distinta a una interacción a nivel personalizado. ¿Cuál es la importancia de la interacción a nivel de personas, quitando la pantalla? Y es el desarrollo de empatía, ¿no? Que es otro gran problema de salud mental en la actualidad, el individualismo. Las personas se están volviendo individualistas porque están perdiendo la capacidad de desarrollar empatía. Y esto está vinculado a un poco este fenómeno de las redes sociales y el uso de la tecnología. Bueno, lo voy a dejar aquí un poquitito, espero haber resuelto su pregunta, pero esto va mucho más allá porque adicción a redes sociales, juegos, pornografía, inteligencia artificial, que es otro problema que tenemos que hablar en su momento, porque de pronto ya los chicos ni siquiera hacen sus trabajos y no es la inteligencia artificial la que lo hace. Es un tema que tal vez lo podemos dejar para algún otro momento, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes. Adelante, por favor. No sé quién, veo varias manos arriba, no sé Bueno, qué. me permito, Adelante. primero, gracias por tremenda exposición. Realmente creo que muchos necesitábamos poner los pies sobre la tierra. Creo que como docentes a veces nos sentimos al igual o un poquito menos que Dios en el aula. Y lamentablemente esa actitud de soberbia, esa actitud de rebeldía y de no saber reconocer que el otro está atravesando una situación difícil, en lugar de ayudarlo, podemos hundirlo peor y podemos ser los corresponsables de situaciones mucho más críticas. Mauricio, tú al finalizar la charla decías que hay situaciones como críticas que les dices, seguí adelante, todo va a pasar, no hay nada que hacer, pero no es así, ¿no? O sea, a veces es simplemente el estar acompañados. Y la pregunta va dirigida a eso específicamente. ¿Cómo poder identificar situaciones de riesgo si estamos frente a un grupo de estudiantes bastante grande, de 35, 40 estudiantes? Yo quisiera ver algunos tips así bien sencillitos que nos permitan ya empezar a identificar, porque definitivamente no vamos a decir como en el colegio, ¿no? El profesor, este chiquito es hiperactivo. Ya, de eso se agarra la mamá y empieza a verlo como a Bart Simpson y piensa que tiene todo el derecho a hacer lo que quiere y no se trata de eso, sino más bien que nosotros tengamos que saber a quién recurrir. Yo he identificado X situación, debo recurrir a tal instancia para que reciba apoyo. Porque si voy a seguir escuchando y viendo y viviendo en esta realidad que va creciendo en problemas y dificultades, me voy a convertir en cómplice de los desastres. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, Mario. Bastante complicada, por cierto, porque a veces el poder identificar es difícil y sobre todo cuando trabajamos en grupos muy numerosos es difícil. Sin embargo, podemos mencionar o poder plantear algunas pautas que nos pueden llamar la atención. Una de ellas es de pronto el que la persona
en este caso el estudiante, pueda tener comportamientos, entre comillas, desadaptativos, es decir, de pronto estar un poco más respondón o incluso hasta agresivo, indisciplinado, ¿no? Considerando que tal vez en algún momento previo era una persona tranquila, puede ser un indicador. Creo que otro indicador bastante importante, pero que tenemos que manejarlo con mucho cuidado, es el tema del desempeño académico y ausentismo a clases. ¿No? Creo que es un tema importante, porque eso de alguna forma nos está dando señales de que algo está pasando a nivel motivacional, ¿no? O que hay algún problema en el contexto que dificulta que la persona acuda a clases, ¿no? Entonces, claro, nosotros como docentes muchas veces, bueno, faltaste tantas veces, indisciplina, etcétera, pero no lo vemos de que, qué es lo que está pasando con esta persona para que falte a clases, ¿no? Para que no se presente. O qué está pasando para que su desempeño académico vaya reduciendo. Entonces pueden ser otros indicadores. En algunos casos, cuando ya se han identificado, y este es un tema muy delicado, porque aquí implican temas que van más allá de lo que puede ser, bueno, por un lado nuestras capacidades como docentes y al mismo tiempo, en el caso mío, las competencias como médico, y es que tienen que ver con aspectos médico-legales, pero en algunos casos donde se han identificado situaciones ya verdaderamente problemáticas, creo que es importante el poder, obviamente manteniendo la confidencialidad, la privacidad, los derechos que tiene el estudiante o paciente en este caso, que sería doble situación, el poder tener un contacto con los docentes y poder plantear de que pueda haber algún tipo de eh, no trato especial en el sentido de beneficios, sino que como docentes sabemos que no todos los estudiantes pueden manejarse o aprender bajo las mismas estrategias. Y trabajar con estrategias docentes con pacientes con discapacidad es muy complicado. Y en el tema de salud mental es más complicado aún porque digamos, una persona con depresión, el solo hecho de que, o sea, dentro de los síntomas de la depresión y la ansiedad, nos van a provocar en algunos casos alteraciones en funciones cognitivas, atención, concentración, memoria. Por eso decía que el desempeño puede ser un indicador, ¿no? Al mismo tiempo, nos puede alterar el tema de la motivación. Entonces, puede ser otro indicador. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estudiantes que están recibiendo alguna medicación? También ese es otro problema, porque existen algunos medicamentos que pueden provocar, claro, tienen una acción tranquilizante, pero pueden provocar somnolencia y pasa que de pronto se nos duermen en el aula y nosotros no lo identificamos, lo tomamos como un problema de indisciplina y lo sancionamos y más bien estamos empeorando la situación en lugar de ayudar. Entonces, realmente es muy complejo, pero tal vez pueda ser una herramienta que podamos aprender nosotros a desarrollar y hago mención a lo que mencionaba hace un momento, el tema de la empatía. Si bien trabajar en grupos numerosos hace que sea bastante difícil el poder personalizar las actividades académicas, pero poder abrir dentro de nuestro poco tiempo, que sé que es muy apretado, pero pequeños espacios donde podamos permitirles a los estudiantes que se puedan acercar para hablarnos de sus dificultades, no personales, sino vinculadas un poco al tema académico, ¿no? Que yo tengo dificultad con tal asignatura, o yo tengo dificultad con tal tema, y de alguna manera, a partir de esto, tratar de identificar y poder direccionar o conducir a que puedan buscar algún tipo de orientación o apoyo. Aquí quiero recalcar algo que creo que es importante. El apoyo psicológico, psiquiátrico, no necesariamente requiere o hace referencia a un tratamiento. Vuelvo a poner el ejemplo del dolor de muelas o de ir al dentista para que me revise.
¿no? Probablemente vaya a que me revise y voy a necesitar ir unas 2 o 3 o 4 veces hasta que me examine y ver qué pasa, ¿no? Y no necesariamente implica un tratamiento, a veces puede ser simplemente una orientación, consejería, o pueda ser ya que realmente necesite algún tipo de apoyo. Gracias, doctor. Todavía tenemos un par de preguntas en el chat y una solicitud, 3 solicitudes de participación a través de las manos levantadas. No sé quién quiere dar Eso. inicio. María Luz, tal vez, o empezamos con las de chat. Gracias, gracias. Buen día a todos. Me uno a los agradecimientos, doctor, por la claridad en la que nos ha expuesto en la temática que usted señala que es bastante compleja. Y mi pregunta al hecho de que está ligada también a lo que señalaba Mario hace un momento. Eh, Institucionalmente, como Universidad Católica, ¿cómo podríamos ayudar a salir de estos estigmas que usted planteaba de la salud mental o generar una cultura de salud mental a través de ciertos itinerarios? O sea, se me ocurre, podríamos quizás abordar en primer lugar el tema de la inteligencia emocional, que está ligado al tema de salud mental. Por ejemplo, digo, ¿no? Es mucho más importante aprender a hacer diagnósticos así muy básicos en determinados grupos, porque particularmente trabajo en la unidad de desarrollo curricular y nosotros trabajamos mucho con los docentes y a veces resultamos siendo agentes de contención, porque los docentes vienen acá y expresan todos sus sentires, ¿no? Y en esa lógica, de repente, necesitamos a veces solo escucharlos o a veces ayudarlos a que simplemente Buen día. sean capaces de expresar lo que Por están favor, sintiendo. esa tu idea de ir a dejar a los simplificados, En esa a las lógica, farmacias ¿qué jurídicas. itinerario podría sugerirnos? ¿Es más importante aprender a hacer un diagnóstico colectivo, individual, etcétera? Trabajar en equipo con una unidad especializada en el bienestar estudiantil o trabajar inteligencia emocional, tanto con estudiantes como con docentes. ¿Cuál será más o menos un itinerario así tan, o sea, así como la temática compleja que nos ha planteado tan fácilmente usted? ¿Qué itinerarios podríamos seguir? Gracias. Muy buena pregunta y agradezco por la pregunta, que es compleja de responder también porque es una temática que estamos hablando en este caso institucional. Obviamente, el poder establecer diagnósticos es complejo, porque esto requiere una pericia, un entrenamiento y, y es bastante complicado. Sin embargo, yo creo que es importante, y voy a, no sé, tal vez ser bastante atrevido con lo que voy a decir, eh, pero mi responsabilidad como médico, como psiquiatra, como docente, es que se tiene que hablar del tema del estigma, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos que tocar el tema de la desestigmatización de la salud mental. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirles, este es un interferente en que las personas puedan buscar atención en salud, ¿no? En este caso, en salud mental. Entonces, de alguna manera, ver, no sé, en la currícula, tal vez nosotros como carrera de psicología un poquito estaríamos como que más comprometidos en hablar del tema, etcétera, porque la salud mental es una transversal en toda actividad humana, ¿no? O sea, no es una cuestión de que solamente nosotros, los que somos psicólogos o psiquiatras, somos los responsables. Cada persona, en este caso, cada uno de nosotros, en nuestra función docente, en nuestra función administrativa, debemos ser agentes promotores de la salud en general y promotores de la salud mental en particular, ¿no? Entonces, así como tenemos personas o identificamos personas que se nos acercan y nos buscan o simplemente se nos desahogan, de pronto en ese momento aprovechar y decir, mira,
esto que me estás comentando me solidarizo con tu problema, pero existen personas que pueden estar mejor calificadas para poder ayudarte y derivar al área de salud mental, ¿no? Justamente desestigmatizando este tema de que los psicólogos o los psiquiatras estamos para atender locos, ¿no? Estamos para atender a personas con problemas. Y como hemos visto ahora, todos tenemos problemas. Entonces, creo que es bastante necesario el trabajar el tema este de estigmas. Podemos ver diferentes estrategias, desde tal vez nosotros como carrera organizar, no sé, jornadas, seminarios, campañas o algo, pero incluir el tema de la desestigmatización de la salud mental creo que es bastante importante porque desgraciadamente es algo que está enraizado en la cultura. Este tema del estigma está enraizado en la cultura. Si vemos desde obras literarias de la Edad Media, siempre el loco del pueblo, ¿no? Entonces, tenemos que desestigmatizar esto y plantear de que estamos viviendo una época compleja. Por eso hablaba de este tema de la decadencia. Vuelvo a repetir, no en términos de que nihilistas y tampoco en términos de que el pasado fue mejor, sino que realmente estamos viviendo una crisis de valores, cambios de paradigmas, donde de pronto la gente le da más importancia a un reconocimiento social en las redes sociales, ¿no? Antes la gente era famosa porque era importante, ahora la gente es importante porque es famosa, entonces no les importa cómo llegar a la fama y de pronto es un problema de salud mental. Entonces, debemos hablar un poco de estos temas en el aula desde cada una de nuestras asignaturas. Vuelvo a repetir, la salud mental es una transversal en toda actividad humana. Entonces, tenemos que ser agentes promotores de desestigmatizar la salud mental. Entonces, tomarnos en algún momento un ratito chiquito en nuestra clase, sea la clase que fuera, y plantear que el cuidado de la salud es importante. Y parte de ese cuidado de la salud es la salud mental, porque todos somos vulnerables en algún momento de nuestras vidas de desarrollar algún tipo de problema en la salud mental. Es alarmante, cuando hablamos en términos de estadísticas, ver cómo en los últimos 15 años la tasa de prevalencia de suicidios ha incrementado en población adolescente. Ese es un problema que realmente es alarmante. El tema de violencia es otro problema extremadamente alarmante. Violencia sexual en menores de edad es un problema alarmante. Entonces, no podemos ser imparciales porque yo soy de X profesión y no me toca hablar del tema. Yo creo que tenemos que todos nosotros comprometernos en nuestra función docente, porque no solamente el docente enseña su materia, el docente tiene que ser eh, un modelo, entre comillas, no lo digo en términos narcisistas, ¿no? Pero tenemos que ser un modelo para poder transmitir. La educación no solamente es lo que se enseña en la pizarra, ¿no? Hay cosas que nos enseña la vida y nosotros como docentes tenemos que transmitir esto, ¿no? Y poder trabajar el tema de la inclusión, la desestigmatización desde todas las áreas del saber humano. Espero haber respondido adecuadamente a algo tan complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, animo a todos los participantes a que prendamos nuestras cámaras para hacer esta interacción más vivaz. Pienso que el intercambio va a ser mucho mejor. Y bueno, doctor, continuamos con las consultas del chat para equilibrar un poco. Perfecto, Tenemos permítame. a Ada. ¿Usted las lee? Me parece que nos quedamos... Ah, no, tenemos una de Leonardo un poco más arriba, justamente sobre el tema del dentista, de las consultas del dentista. A ver. Bueno, primero que nada, un saludo a Leonardo después de mucho tiempo. Nos estamos contactando de esta manera. Un abrazo muy fuerte. Y la pregunta es, cuando hacemos una consulta de dentista anualmente, tenemos aproximadamente entre 1 a 4 semanas de inversión en tiempo.
Si se llevan a cabo las revisiones anuales psicológicas o psiquiátricas, ¿cuánto tiempo estima que se debe invertir en promedio según la experiencia? Bueno, esto es bastante complicado porque no hay un periodo de tiempo preciso. En algunos casos simplemente puede ser una sola entrevista en la cual podamos identificar algún tipo de problemática o simplemente ser un apoyo y sostener y de pronto guiar, orientar y dar algún tipo de consejería. El problema se da cuando ya se llegan a identificar patologías, ¿no? Que requiere de pronto no solamente un tiempo de evaluación, sino que también requiere ya un tiempo de preparación para poder iniciar lo que es el proceso terapéutico. Esto es variable, ¿no? Depende mucho de cada individuo, de sus circunstancias, muchas veces del contexto, a veces. Pongo como ejemplo una anécdota el día de ayer con la unidad de salud mental del Hospital de Clínicas. Hemos ido a una feria en el Prado para justamente hablar sobre el tema de ansiedad y de pronto llega una persona de 36 años manifestando que estaba muy tensa, muy angustiada. Claro, cumplía casi todos los criterios para hablar de un trastorno de ansiedad, pero contextualizando, yendo un poquito a lo profundo, el problema se da en que de pronto está atravesando una situación conflictiva en el trabajo, de mucha demanda, de mucha exigencia laboral y asociada a un problema en su relación de pareja, ¿no? Entonces, en este caso, no corresponde un trastorno, se la orienta, se plantea la diferencia entre lo que puede ser una ansiedad normal, una ansiedad patológica, y se la invita a que en cualquier momento pueda acudir a los servicios en caso de ser necesario. Entonces, esto es variable, ¿no? Agradezco mucho a Leonardo y nuevamente un saludo. No sé si Muchas gracias, seguimos con doctor. las preguntas del chat. ¿Continuamos con el chat? Creo que Claudia tiene la mano levantada. Sí. No sé. Claudia, por favor, adelante. Sí, muy buenos días. No sé si me logran escuchar. Sí, Perfectamente. gracias. Eh, Perfecto. Muchísimas gracias por esta charla. Creo que es de significativa relevancia. Mi consulta radica específicamente, bueno, por un lado, en estos estudiantes que tienen trastornos ya mentales o psíquicos, es decir, Claudia, alteraciones de disculpa. Perdón, procesos disculpe, no le cognitivos, estoy afectivos, viendo. trastornos del comportamiento más agravados. ¿Se corta mi internet? Sí, Se un corta un poco. poquito Sí, sí, ahora sí me escuchan o se sigue cortando. la escuchamos mejor. ¿Sí me pueden escuchar? Sí. Ah, ya. A ver, voy a tratar de hacerlo más lento entonces. Tenemos estudiantes que tienen ya trastornos mentales o psíquicos. Por ejemplo, tienen alteraciones de procesos cognitivos, afectivos, trastornos de comportamiento, razonamiento, problemas de ciclo de vigilia-sueño, tienen lentitud en captar ideas de textos, digamos, tienen diferentes tipos de trastornos un poco más agravados. En este tipo de escenarios se nos propuso, ¿sí? Que en el aula, por ejemplo, se trabajara en propiciar justamente algo un poco dicotómico a lo que se planteaba. Nos decían que este tipo de estudiantes más bien requiere motivar mucho los logros, ¿no? Es decir, los logros académicos, ¿no? Es decir, realmente sobresaltar lo que ellos habían mejorado o lo que habían completado, ¿no? Obviamente comprendiendo sus limitaciones emocionales, personales, sociales, entre otros. También nos habían dicho que, por ejemplo, era necesario descomponer las actividades del aula en tareas mucho más cortas, porque son estudiantes que efectivamente tienden a perderse fácilmente en clases, por el estrés y por otras condiciones. También nos dijeron es necesario proporcionar con antelación materiales académicos.
También que debemos contextualizar a su realidad algunos temas específicos y obviamente flexibilizar plazos, ya sea porque, como usted decía, puede ser que sean estudiantes que tienen medicación, que pueden tener somnolencia y por ende requieren más tiempo, por ejemplo, para resolver un problema, algún examen, alguna tarea o para entregar un informe. También el tema de flexibilidad en la asistencia por temas justamente de su propia enfermedad, ¿no? En este caso, entre comillas, ¿no? Y obviamente, bueno, nos habían propuesto entre esos temas específicos, ¿no? Dentro del aula, que tengamos mucho recaudo, obviamente en favorecer trabajos en equipo, que favorezcan la interacción y relaciones sociales, ¿no? Que no sean tan individualistas. Sin embargo, sí me ha tocado que efectivamente, como decían, los estudiantes se conectan mucho a través de WhatsApp, redes sociales. Yo he tenido un estudiante con parálisis cerebral, ¿sí? Que tenía dificultad en el habla. Y bueno, bueno, no era tanto mental, era con ciertas características cognitivas, pero era un estudiante que no se integraba fácilmente al curso y los demás vivían a través de una pantalla, ¿no? Entonces creo que es importante educar a los estudiantes para adaptar a este tipo de estudiantes y también entender a este estudiante con discapacidad, ¿no? Porque si no termina, como usted dice, en temas de suicidio, violencia, problemas de desempeño, motivación. No sé lo que usted opina, pero yo en mis clases, bueno, como he tenido alguno que otro chiquito con algunos trastornos específicos, generalmente antes de los exámenes, antes de iniciar actividades de exigencia cognitiva, generalmente coloco música. Siempre se les fuerza a trabajar en equipo y de vez en cuando a salir del aula, sobre todo cuando hay mucho estrés. Y generalmente todo el material se acompaña con cápsulas de video. Sí me ha tocado casos muy, muy extremos, personas que han tenido violencia excesiva, que no sabían por dónde ir, fueron a diferentes instancias en la universidad y no tuvieron acogida. Y en ese instante, pues decidieron desertar de la universidad, ¿no? Decidieron retirarse porque eran estudiantes que sufrieron agresiones por parte de otros compañeros, que tenían constantemente violencia, amenazas, ¿no? Si bien se pidió que vayan al despacho psicológico de la universidad para que puedan tener soporte, ellos dijeron que no encontraron la solución y por ese motivo es que algunas de estas personas deciden retirarse de la institución, ¿no? Pese a que, vamos a decir, en la católica no es que haya el nivel de violencia que hay en otras universidades, ¿no? No sé qué es lo que opina al respecto. Muchas gracias por el comentario y la pregunta. Realmente es muy amplio de poder responder porque obviamente tenemos que desarrollar habilidades y esto requiere un entrenamiento muy complejo de poder adaptar estrategias de enseñanza en casos en particular, ¿no? Con, qué sé yo, no es lo mismo una persona con trastorno de déficit atencional que una persona que no tiene trastorno de déficit atencional o con depresión, etcétera. Entonces, realmente el tema de adaptar estrategias de enseñanza para estudiantes con trastornos mentales es muy complicado porque eso depende de cada patología. Cada patología tiene sus propias características. Sin embargo, creo que algo muy rescatable que voy a utilizar y si me permite lo voy a utilizar siempre que se pueda, es lo que usted dijo y es el hecho de motivar. No, o sea, no solamente motivar al estudiante preparándolo, relajándolo con música, etcétera, sino motivar en el sentido de que pueda identificar que todos tenemos alcances, limitaciones, por eso decía el concepto de salud mental, el bienestar con uno mismo, es ser capaz de identificar los alcances, limitaciones y motivar a que puedan no solamente desempeñarse, sino buscar algún tipo de apoyo.
sin censura, ¿no? ¿A qué me refiero con sin censura? Justamente para evitar este tema de la estigmatización. Porque si bien hemos mencionado hace un ratito, el estigma es una dificultad para buscar ayuda profesional, también puede existir lo que es el autoestigma. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado incluso con temas de diagnóstico, ¿no? Porque sucedió hace tiempo que un estudiante con un mal rendimiento me decía, es que lo que pasa es de que yo repruebo porque no puedo estudiar porque tengo déficit atencional. Y en realidad era una excusa donde la persona utilizaba la patología como un mecanismo para eh, simplemente no cumplir con las actividades, ¿no? Que hay que diferenciar eso también. Si bien son personas que requieren en en algunos casos un proceso de enseñanza no muy personalizado, pero también creo que es importante, y hay estudios que muestran eso, y es lo que usted está haciendo, me parece muy importante, el poder, si vale el término, mezclarlos, integrar al grupo, cosa de que las personas que no tienen problemas, de alguna manera puedan fomentar y favorecer que las personas que tienen problemas desarrollen mecanismos adaptativos, ¿no? Entonces, que sean sus mismos compañeros los que apoyan y los que, si vale el término, lo pueden jalar, ¿no? Para que pueda desarrollar ciertas habilidades o estrategias. Y vuelvo a repetir, la parte, tendríamos que trabajar de una manera lo más personalizada posible. Entonces ahí vuelvo al tema de la motivación. Trabajamos muchas veces con grupos que realmente a veces hasta nos dificulta conocer el nombre de los estudiantes, ¿no? Pero de alguna forma establecer, si vale el término, un lazo de confianza y plantearles que puedan contar con nosotros para poder plantear algún tipo de, por lo menos de escucha, ¿no? Porque esto también creo que es importante, porque si nosotros planteamos de que pueden contar con nosotros para cualquier cosa, tenemos que nosotros conocer también nuestras propias limitaciones. Por ahí de pronto no vamos a poder resolver todos los problemas, pero podemos escuchar y podemos contactar a alguien más que sí pueda ayudar, ¿no? Entonces creo que ese es otro elemento importante, pero lo que usted plantea respecto al tema de motivación, o sea, no solamente tenemos que motivar al estudiante en la asignatura, sino motivar al estudiante dentro de lo que implica mejorar la calidad de vida. Lo que les mencionaba hace un momento, la educación no solamente, el aprendizaje no solamente es el leer el texto o lo que enseñamos en la pizarra, sino también como docentes somos modelos de aprendizaje. Los estudiantes aprenden de nuestras actitudes. Entonces tenemos que nosotros plantear esta actitud de apertura, tenemos que plantear esta actitud de motivación, cosa de que la persona sienta seguridad y confianza no solamente en el docente o en la institución, sino en sí mismo. No sé si... Buenos días, doctor. Mi nombre es Carlos Mariaca. ¿Ya? Bueno, sí. Gracias por la invitación, doctor, y gracias por la información que está más que todo socializando a todos los que están presentes. Y obviamente se va a explicar aquello. Eh, yo digo, en la universidad, en la católica, yo sé que hay un programa que sí se está llevando a cabo. Educativamente se está incluyendo a personas con discapacidad. La pregunta o la orientación sería, ¿cómo se puede apoyar a la familia para que este programa pueda seguir avanzando, para que los alumnos que están en educación académica se sientan respaldados por la familia, ¿no? Porque no solamente es que ingresen a la hora académica y luego allá tengan todo un desarrollo, apoyo en todo sentido, sino que la familia también complementariamente vaya apoyándolos, por un lado. Y en cuanto a la desestigmatización, ¿o no? Es preocupante las denuncias que tenemos como ex dirigentes nosotros, como personas con discapacidad. Tenemos muchas denuncias respecto a la violencia contra las personas con discapacidad en las escuelas, en los colegios. Esto no sale a luz porque lamentablemente desde los propios profesores hasta
los administradores de los colegios, escuelas, van tapando aquello, ¿no? Van ocultando, ¿no? Hay un estigma, diremos, de estar, de que el colegio sea mal visto porque no hay una atención adecuada a una persona con discapacidad. Y esto está siendo recurrente y, y prácticamente estamos quedando en una indefensión terrible con los niños que están en aulas regular. ¿Cómo se puede decir? Qué difícil es, diría yo, desestigmatizar una diversidad de culturas, de sociedades, de estados, diremos, que están dentro de nuestro, de todo Bolivia. Y además diremos que esto sea hechos aislados, porque en la universidad se puede establecer algo, pero si no hay un apoyo del Estado, si no hay apoyo político, si no hay una voluntad y conciencia más que todo de cuán necesario es trabajar con las personas con discapacidad, ¿no? O de aquellas que ya sean, digamos, transitorias o permanentes, para que pueda esto de alguna forma mejorar nuestra sociedad y crear una cultura inclusiva es como una utopía, ¿no? Entonces, ¿por dónde podemos empezar, o no? Empezar por la ley, Muchas empezar gracias por por las la pregunta. obligaciones. Bueno, por las dos preguntas. Voy a empezar por esta parte final, ¿no? Y es justamente al tema de lo que lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que de pronto, ¿cómo podemos lograr esta cultura inclusiva? Nosotros como docentes somos agentes de cambio. Tenemos que partir por eso, ¿no? Porque si vamos a esperar a que el sistema nos ayude, las políticas nos ayuden, es un poco lo que les decía el otro día en el hospital, ¿no? Que tenemos tanta precariedad y la gente se queja, es que el gobierno no nos da, el ministerio, etcétera. Entonces, hay dos posibilidades: o nos quedamos sentados y esperamos a convertirnos en Suiza, o de pronto nosotros somos los que podemos ser agentes de cambio. Entonces, nosotros como docentes estamos en la obligación, pienso yo, de ser esos agentes de cambio y poder plantear en el aula con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, sea la carrera que sea, la asignatura que sea, puede ser desde biología hasta estadística inferencial, pero plantear de que el cuidado de la salud es una prioridad para la vida, ¿no? El bienestar es una prioridad para la vida y parte de ese bienestar es la inclusión, ¿no? Y parte de la inclusión implica el respeto a las otras personas, ahí va de la mano lo que hablábamos de la desestigmatización, y parte de la inclusión, y es la primera parte de su intervención, es el incluir al grupo familiar. La familia creo que juega un rol importantísimo en todo este proceso, porque ya viéndolo un poquito desde el área clínica, digamos, más allá de la parte docente, es que la familia puede ser nuestra gran aliada o nuestra peor enemiga, ¿no? Porque si nosotros trabajamos con la familia nos puede apoyar a que esta persona se incluya, es decir, somos un equipo. Si tenemos en contra a la familia, vamos a tener grandes problemas, como en algún caso se ha dado, ¿no? Donde de pronto es la familia la que también estigmatiza nuestros procesos, pero básicamente de lo que se trata, vuelvo a repetirles, es que nosotros dentro de nuestra función docente, independientemente de la asignatura que nos corresponda dar, vuelvo a repetir, nosotros como docentes somos modelos, ¿no? Y tenemos que ser agentes transformadores en el cambio. Entonces, parte del cambio que queremos en lo que es la inclusión es enseñar a los estudiantes inclusión. Y la inclusión no solamente es que yo tengo que trabajar con una persona con discapacidad, sino que yo tengo que incluirme a una comunidad que me necesita y que tengo que plantear alternativas y respuestas, ¿no? Es decir, nuestro trabajo como profesionales, el trabajo profesional no solamente debe ser para obtener un logro personal, un crecimiento personal, sino que debe ser productivo para la comunidad. Seamos como médicos, como ingenieros, como arquitectos, como abogados, como comunicadores sociales, como lo que fuera, pero somos agentes de cambio y transformadores de la sociedad.
Bueno, doctor, le agradezco muchísimo su intervención. Realmente nos ha ilustrado y yo creo que nos ha hecho reflexionar a cada una de las personas que estamos en este momento. Y seguramente, este conversatorio está siendo grabado, también va a llegar a otros docentes a nivel nacional. Entiendo que hay muchos participantes todavía que quieren plantear sus preguntas, pero nuestro acomodo es justamente al horario, a la disposición de usted. Me disculpo con nuestro público, con los docentes. Yo creo que con lo que nos está mencionando hoy el doctor se van a abrir muchas oportunidades más si nos permite el doctor de tenerlo, de conversar y probablemente no sea a través de un medio virtual, sino con su presencia física y la de nosotros, ¿no? Es súper importante. Además que también trabajamos nuestras propias emociones a través de lo sensorial. Eso necesitamos reavivarnos nosotros mismos. Doctor, le agradezco muchísimo, colegas, les agradezco infinitamente el interés y será hasta una nueva oportunidad. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación, la oportunidad. Y bueno, creo que han quedado muchos temas pendientes, pero eso es bueno, porque eso quiere decir que este es un tema que hay que seguirlo trabajando. Así es. Gracias por tomarme en cuenta para esta actividad. Un gusto conocerlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que Muchas tengan un buen gracias, día. hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.